Muy bien. Muy bien. Vale. Me han pedido que hable de psicofármacos y abordaje del tabaquismo. Mi intervención son dos partes. La segunda parte ha sido abordada, yo creo, muy bien por Sergio Veiga. Yo ayer que estuve con él anoche sabía que lo iba a abordar y en ese sentido mi segunda parte va a ser un poco más breve. Y sí que quería transmitir una serie de cuestiones que en mi opinión son muy importantes y por eso agradezco que se me dé aquí esta oportunidad. Esta es la estructura de mi intervención. 1. Fármacos útiles en la cesación. Y 2. Psicofármacos durante el proceso de cesación. Otros psicofármacos. Los fármacos útiles en la cesación, bueno, depende cómo definas psicofármacos, pueden ser definidos como psicofármacos en un sentido amplio. Bueno, primera cuestión, antes de entrar en la materia, es la evidencia científica que nos dice. O sea, digamos, si yo tuviera que resumir, dice, ¿qué se sabe en tabaco? O sea, decir, mira, saber se sabe que cuanto más tiempo dediques a los pacientes, más posibilidades tienes que dejen de fumar. Y esto es evidente, o sea, esto es lo más claro de todo. Y luego la segunda es que hay unas pocas moléculas que son útiles. Hay más cosas y muchísimo más, ¿eh? De hecho, la guía americana, por ejemplo, tiene un montón de cosas y de hecho una pequeña parte solo es dedicada a fármacos. Muchas otras cosas a otro tipo de intervenciones que no son farmacológicas y que han mostrado claramente utilidad y muchas veces con grado de evidencia A sin ninguna duda. Bien, entonces en primer lugar, esto es una de las cuestiones que es especialmente relevante. Esta gráfica está sacada de la guía de Fiore. Entonces, bueno, por lo menos hasta unos 300 minutos la eficacia es tiempo dependiente. Vale. Aquí asumimos como objetivo la abstinencia, que es habitualmente el que tenemos todos. O sea, la gente que es capaz de fumar menos y fumar lo que quiere fumar, la cantidad poca de lo que quiere fumar, nunca viene a nosotros. Los que vienen a nosotros precisamente vienen porque no pueden fumar la cantidad que a ellos les gustaría. Entonces quizás a eso no le podemos ayudar. O sea, de hecho es mucho más complicado ayudar a alguien a... Yo te puedo ayudar a que solo fumes todo. Es mucho más complicado. Es que el hecho de que tú ya no puedas me lo dificulta a mí enormemente. Bueno, me lo imposibilita prácticamente, podemos decir. De hecho, es mucho más fácil enseñarle a darle las herramientas para que esta persona consiga mantenerse abstinente que consiga fumar menos. Luego, otra cosa que es evidente, vamos, yo creo que es muy conocida, es decir, en tabaco las tasas de abstinencia se miden al año, se pueden medir al cabo de 6 meses, pero bueno, son procesos a largo plazo, no es al final del tratamiento, es todos los que salen de mi consulta salen sin fumar. Dice, sí, claro. Entonces, bueno, faltaría más, ¿no? Dice, o en concreto se mide al año, o sea, en cánceres se mide supervivencias al cabo de 5 años, o sea, dice, ¿y por qué no al cabo de 2 meses? Pues porque la evidencia muestra que lo más útil es mostrar, y cuando alguien te muestra supervivencias de cánceres a 15 días, pues o no se aclara de qué está haciendo o te está intentando vender una moto, o sea, que no corresponde. Entonces aquí son 6 meses o 1 año. Vale. Otra cuestión que muestra la evidencia es, no solo es cuestión de tiempo, sino que en igualdad de condiciones es mejor distribuir estas intervenciones en diversos tiempos. Asimilamos poco a poco. Porque a veces repites lo mismo en una segunda intervención, pero bueno, eso facilita que lo interpreten o digamos, o cosas que has dicho, ellos lo piensan, las vivencian, etcétera, etcétera. Entonces cuando esto, bueno, tiene más utilidad. En ese sentido, en la medida de lo posible, más vale utilizar más sesiones que menos sesiones en igualdad de tiempo. Y luego otra cuestión que es muy interesante y que sí que nos concierne, es que la evidencia viene a mostrar que utilizar 2 profesionales sanitarios, 2 clínicos de formación distinta, tiene más eficacia que un solo clínico. No está hecho el metaanálisis de 2 clínicos de formación igual, en ese sentido que lo dices. Que igual también, porque igual son personas y quién sintoniza y quién no, pero bueno, tiene su lógica que sean 2 clínicos de formación distinta, entonces, que también suelen ser 2 personas distintas, lógicamente, entonces dice, bueno, ¿y cómo lo hace y tal? Y entonces en ese sentido hace que aumenta las probabilidades de cesación a largo plazo de las personas, de los consultantes, clientes o pacientes. Yo, soy médico de formación, entiendo hablar de los clientes, pero digo de los clientes, de los pacientes, perdón, pero... Bien, dicho esta introducción, paso a hablar, dice, fármacos útiles. 3 cuestiones. No voy a profundizar mucho en ellos, voy a profundizar en una serie de ideas que sí que me interesa que queden claras, pero no ni cómo se utilizan ni nada. ¿Cuáles son? Bueno, pues lo mismo. Aquí la evidencia nos muestra. Tenemos aquí lo de la guía, esta tabla sacada de Olano y colaboradores.
Hola, no está aquí, podéis pedir luego un autógrafo si queréis. Bueno, algún colaborador también está, es decir, que también podéis pedirle un autógrafo. Entonces, está la guía americana, entonces es que vemos cómo son las odds ratio de dejar de fumar a largo plazo. Cuando utilizas estas moléculas frente a cuando no las utilizas. Y luego estos son las revisiones de la Cochrane, que pues lo mismo, suelen ser un poco más exigentes y los resultados suelen ser un poco menores, pero bueno, son... En el fondo, ¿qué es lo que vemos más o menos? De una manera muy resumida. Esto dice, pues vemos que, salvo el caso de los chicles, dices, más o menos casi todas las otras moléculas que son útiles, de TSN, vareniclin y bupropión, he eliminado nortriptilina, pero bueno, podría estar aquí. Lo que haces es, ves que tú cuando das fármacos duplicas las posibilidades que tienes de estar abstinente a largo plazo, digamos, al cabo de un año. En el fondo dices, vale, unos más, otros menos, pero se solapan los intervalos de confianza, y entonces en el fondo dices, utilizar medicación útil duplica las posibilidades que tienes de conseguir abstinencia a largo plazo. Vale. Entonces, si juntamos estas dos cosas, ¿qué observamos? Hombre, observamos que, bueno, que cuando nosotros hacemos intervenciones, hay gente que deja de fumar, esto afortunadamente. De hecho, como antes ha comentado alguien, hay mucha gente que deja de fumar sin la ayuda de ningún profesional sanitario. Es probablemente la mayor parte de los aquí presentes, si habéis dejado de fumar, habéis dejado de fumar sin la ayuda de ningún profesional sanitario. Entonces, digamos, pero bueno, la gente que acude a nosotros, a profesionales sanitarios, ¿qué observamos? Bueno, pues observamos más o menos lo que consta aquí, que la eficacia es tiempo dependiente. En realidad, no es cuestión de estar tiempo mareando a la perdiz, sino tiempo dependiente quiere decir que tú haces la intervención más intensiva. Esto es, claro, no se dedica, no, nosotros estamos y no es estar, ¿no? Sino es, se supone que es hacer algo, ¿verdad? Bien, entonces es a medida que tú dedicas más tiempo, pues las tasas de abstinencia a largo plazo son mayores. Perfecto. Si a tu intervención le añades un fármaco, una de estas moléculas que son útiles, o sea, cuando decimos apoyo farmacológico, no es cualquier fármaco, sino, digamos, los fármacos que han mostrado ser útiles en la cesación del tabaquismo. Dices, pues, ¿qué vemos? Bueno, pues que se duplican las tasas de eficacia de tu intervención, que es lo que habíamos dicho antes en la diapositiva anterior. Dices, vale, perfecto. Bueno, pero esto nos da varias cosas, nos da muchas pistas. Uno es, tú, sin dar fármacos, puedes conseguir mejores resultados que dándolos, sin ninguna duda. Claro, depende de cómo sea tu intervención. Es una de las cuestiones. Eso. Hombre, y en igualdad de intervención, de intensidad de intervención, pues si utilizas fármaco, duplicas las tasas. Bien, esto tiene varias lecturas. Una, que los fármacos son útiles cuando los das solos. Esto puede ser malentendido. O sea, claro, cuando los das solos, quiere decir, aunque no hagas nada más. Es complicado porque cuando la gente toma cualquier fármaco, hombre, no hace nada más, dice, hombre, de entrada tira el paquete, ¿no? Aunque no se lo hayamos dicho, o sea, no todo el mundo, pero bueno, de entrada hace cosas, ¿no? O sea, a veces se da cuenta y dices, pues mira, ahora lo que voy a hacer es ya no me siento en el sofá de siempre, me voy a sentar en la silla de mi hijo después de comer, ¿no? Entonces, bueno, la gente a veces cambia. Entonces, digamos, abandonar un consumo de una sustancia adictiva implica un cambio de conducta y hay gente a la cual le ayuda el fármaco, entonces hay gente que ya otras serie de habilidades natural o intuitivamente, o esto ya las conoce y precisamente por eso no necesita ayuda de nosotros los profesionales. Lo mismo, es toda una farmacia y el farmacéutico o tendero cualificado, antes había dicho nadie que no había nadie de farmacia, ¿no? Entonces, recordar, dice, no le dice nada, no es cierto, no, algo sí que le dice, bueno, aparte que hay algunos que son claramente profesionales sanitarios y muy buenos clínicos, hay que decir, pero bueno, aunque fuera el mayor marmolillo del mundo, pues algo le dice, le sonríe, pues esto va muy bien, ponte uno por la mañana, o yo qué sé, cualquier cosa, mañana vienes y me cuentas, o vienes el lunes y me cuentas, o hay cosas que también dices, 0,0, nunca, o sea, 0,0 puede ser algunas cervezas, pero la intervención, pues, hombre, mal que bien, o sea, sonríe, sobre todo si es alguien que les estás vendiendo algo, o sea, bueno, en Santander eso no ocurre, ¿eh? Que no te sonríen cuando te están vendiendo algo, pero el resto del mundo en general sí. Bien, bien, esto es una, digamos, esto sería una de las primeras conclusiones, o sea, es decir, es una lectura, pero la otra lectura, y que es muy importante, es que los fármacos son
de hecho aquí en España no están comercializados así, pero en Estados Unidos sí, como una ayuda para la cesación tabáquica. O sea, los fármacos no causan la cesación, los fármacos aumentan las probabilidades de que tu intervención consiga la cesación. O sea, de hecho, entonces eso son una ayuda, an aid, para la cesación tabáquica. Bien, y esta es una idea que es importante tenerla en mente, etc. De la diapositiva anterior, también hay otra idea importante, y es decir, ¿cómo conseguimos nosotros aumentar la eficacia de los fármacos? Yo tengo un fármaco que es muy bueno, TSN, bupropión, vareniclina. ¿Cómo consigo aumentar la eficacia? Pues bueno, dando más dosis. Muchas gracias por participar. Dice, no exactamente eso. De hecho, bueno, podría ser, pero de hecho la evidencia no muestra que subiendo la dosis consigas mayores tasas de abstinencia a largo plazo. De hecho, la única manera de aumentar la eficacia de los fármacos, es la pelea que yo tengo a veces con los laboratorios, es consigue aumentar la intensidad de la intervención basal, y si no, estás colgado. Entonces, no es intuitivo. Vamos a decir, de hecho, para que los de Pfizer consigan mayores tasas de abstinencia, lo que tienen que conseguir, por ejemplo, con la vareniclina, lo que tienen que conseguir es que todos los profesionales de atención primaria dediquen más tiempo a sus pacientes. Bueno, más tiempo y que ese tiempo sea mínimamente cualificado, claro, no es esto. Entonces dice, esto no es intuitivo, vamos, es lógico, es totalmente lógico, pero puede no ser intuitivo a muchas personas. Y esto es especialmente relevante. Y es la conclusión evidente de los metaanálisis previos que os he mostrado, etc. Vale. ¿A qué dosis? Bueno, pues la evidencia es muy clara, y bueno, tenemos aquí la Cochrane, tenemos la guía americana, etc. Vareniclina a dosis de 2 miligramos día durante 12 semanas es útil. Habitualmente la divides en 2 dosis por el tema de las náuseas. 1 miligramo es ligeramente inferior, no significativamente inferior, pero ligeramente inferior, y podría serlo. Lo que pasa es que 2 de momento es la dosis indicada. Bien. Bupropion, 8 o 10 semanas, que es cuando se hicieron los estudios, es lo que vale. Entonces, y en concreto la dosis de 150 miligramos. Eso la evidencia es muy clara a este respecto, y la guía la revisión de la Cochrane también te lo dice. O sea, 300 no aumenta la eficacia. En depresión a veces vas hasta 750. Porque sí, porque es más eficaz, etc. Y a mí en tabaco, si hubiera quedado 750, porque la evidencia muestra que es más útil, pues daríamos 750 y nos quedaríamos más anchos que por esto. Si hay que darlo, se da. Pero si no hay que darlo, no se da. O sea, 300 no aumenta la eficacia y aumenta las posibilidades de reacciones adversas, y además claramente los aumenta. Entonces, no tiene ningún sentido dar 300. Aún no tiene ningún sentido, salvo que seas la casa farmacéutica que vive de venderlo. O sea, que para ellos sí que tiene sentido dar 300. O sea, pero bueno, para nosotros y para los pacientes no. Vale. Y en TSN, en concreto en los parches, ¿qué muestra la evidencia? Que son útiles cuando los das 8 semanas, bueno, puede ser entre 6 y 14, etc. Pero bueno, 8 semanas es el asunto, a la dosis de 21 miligramos día. Que esos son los parches de 24 horas, y cuando utilizan los de 16, que son la eficacia es la misma, cuando los de 16 son 15 miligramos día. Bien, y es esto. Tú das, no hace falta ni ir subiendo las dosis, ni ir bajando las dosis, son 8 semanas, bueno, 10, 12, pero bueno, todos están por lo menos en el mismo tiempo y tal, y eso. Bueno, voy a definirme un poco en los fármacos. ¿Y qué dice la evidencia científica a este aspecto, las revisiones, etcétera? Dice, claro, y si el individuo tiene Fagestrón 1, ¿qué parche das? Dice, parches de 21 durante 8 semanas. 8 semanas. Dice, de 21 o de 15 si es. Vale, y si el Fagestrón es de 8, dice, parches de 21 durante 7 semanas. Dice, y si esa persona solo fuma 5 cigarrillos, bueno, no hay evidencia de lo de los 5 cigarrillos, pero bueno, en este caso, dice, no hay evidencia que se utilice. Los parches de 21 durante 8 semanas. Y si la persona tiene, pues es distímico y tal, parches de 21 durante 20 semanas. Y si es un adolescente, bueno, adolescente no sé, es una mujer de 21 años que te tal, dice, parches de 21 durante esto. Y el viejo pellejo de 65 dice, parches de 21 durante esto. Dice, bien, claro, dices, claro, hay determinadas pautas, guías españolas, de segunda categoría, digo de segunda categoría por lo que cuenta, esto no es lo que te cuentan por ahí, dices, mira, yo lo siento, ¿por qué cuentan eso? Ya no lo sé, pero dice, lo que cuenta la evidencia clara y la que hay es lo que estaba en la anterior diapositiva, o sea, es decir, hay algunos. Ya porque muchas veces determinados clínicos o determinados especialistas tendemos a poner esto, yo tengo una teoría personal que es que al final dices, claro, viene alguien a pedirte ayuda, el hecho que te pida ayuda para la cesación muy probablemente indica que tiene un trastorno adictivo,
entonces dices, ¿qué dosis de parche le vas a poner? 21 durante 8 semanas. Dices, con eso lo puedo hacer el bedel, que es bastante marbolillo y tal, y que es un borde y tal. Dices, eso lo puedo hacer el bedel según entra. Dices, pues sí, efectivamente, para eso no estudio yo 6 años de medicina y 4 especialidades. Bueno, no sé para qué estudio medicina, pero dices, pero bueno, a veces lo puedes considerar que es un poco humillante. Dices, si los protocolos fueran más complicados, y me puedo decir que me encantaría que fueran más complicados, dices, bueno, no sé si podría ser, yo podría aquí, podría dedicar una hora y me pagarían más por dar a hablar de protocolos y tal, o sea, me pagarían lo mismo, probablemente, o sea, pero digamos, pues eso dices, sí, pero de hecho los protocolos son sencillos, o sea, y es lo que es. Vale, ¿por qué determinadas cosas se hacen? Dices, bueno, porque a veces hay cosas que no se basan en la evidencia, o sea, te cuentan esto y dices, sí, eso. Esto es lo que os he contado antes. Bueno, entonces, digamos, resumiendo un poco lo que antes contaba, dice, ¿cómo aumentar la eficacia de los fármacos? Uno, usarlos y usarlos bien. Y usarlos bien es 8, 10, 12 semanas. Esa es la primera cosa. Y las dosis que están indicadas. Vale. Y dos, enmarcados en una intervención clínica. Es decir, no, tú según llegas, dices, toma, yo te lo receto y vete tomándolo y ya verás cómo te va muy bien. En concreto en tabaco esto no sirve. O sea, para otras cosas igual podría servir, pero en concreto esto no nos sirve. Bien. 1b. ¿Qué buenos motivos podemos tener para no usar medicación útil? Hemos visto que hay medicación útil. Dices, bueno, pero bueno, ¿qué buenos motivos podemos tener? Que quizás la pregunta podría ser formulada o reformulada de otra manera. O sea, ¿qué motivos podemos tener para no usar medicación útil? Lo tenía que verificar. O sea, ¿qué buenas razones podemos tener para privar a nuestros pacientes de una herramienta que duplica las tasas de abstinencia a largo plazo? O sea, ¿qué buenas razones podemos encontrar para conseguir disminuir a la mitad las probabilidades de cesación de quienes acuden a nosotros pidiendo ayuda? O sea, hombre, porque en líneas generales tienes que tener una buena razón para hacer esto, creo yo. Si no sería un poco malpraxis. Un poco sería malpraxísimo. Entonces, hombre, una primera razón es que esté contraindicado. O sea, claro, si el tratamiento está contraindicado, todos los tratamientos, en concreto estoy hablando de los fármacos, no es raro que todos estén contraindicados. O sea, bueno, no es sentido. Uno sí que puede estar, etcétera, y dice, vale, pero todos no. Que no esté indicado. En ese sentido, hay una serie de fármacos que no hay evidencia, en concreto dentro de fármacos hay una serie de colectivos de población que no hay evidencia que puedan ser útiles. En concreto los que fuman menos de 10, aunque pueden ser útiles, no está demostrado que sea evidente. Por menos de 18 años, aunque pueden ser útiles, no está demostrado. Bien, las embarazadas, aunque podrían ser útiles, aquellos que no son tóxicos, en concreto que son asumibles, en concreto la TSN, no está demostrado que sea útil. Bueno, podrías utilizarlos, pero bueno, también hay razones, entiendo un poco cuál es la evidencia científica, hay razones para no utilizarlos. Es una de las cuestiones. Rechazo absoluto del paciente. He marcado lo del absoluto. Entonces dice, hombre, hay gente que se puede negar, como todo. Dice, pues sí, o sea, pero bueno, se puede negar por prejuicios, no sé qué, bueno, es que esto no sé cuántos, tal, no, en este berenjenal me he metido yo y quiero salir yo por mis pistolas, o sea, decir, pues está muy bien, dice. Pero bueno, pues, después de intentos de suicidio, los que sobreviven, cuando estaban en politrauma, no dicen esto, o sea, no es un argumento que habitualmente utilicen, ¿no? Bueno, ya sé que en este berenjenal te has metido tú. Lo mismo, uno puede rechazar el tratamiento. No, a mí eso de, ya sé que me van a operar, pero eso de tratamientos antibióticos, los antibióticos no son naturales, antes sí que eran, pero ahora no, y yo esto no, entonces no quiero recibir antibióticos. Dices, hombre, es que los antibióticos van a disminuir la probabilidad de que usted tenga infecciones. Dice, bueno, ya, pero puede que no tome antibióticos y que no tenga una infección postquirúrgica. Dice, hombre, sí, por poder puede ser. Entonces dice, pues vale, entonces, ¿le importa firmarme esto? Dice, pues hombre, tú si el tío se empeña, o el individuo se empeña, dice, pues vale, se lo dejas hacer, bueno, no tengo otro remedio, o le pides que pues haga todo involuntaria, o no lo opero, puedes decidir lo que quieras. Dices, pues si hay un rechazo absoluto del paciente, dices, pero bueno, absoluto, o sea, porque digamos, los pacientes, los pacientes, cuando son conscientes de la importancia que tiene una intervención, no se privan de ella automáticamente. Dicen, no, es que a mí, no, me da igual, aunque disminuya la mitad de las posibilidades, no lo voy a hacer. Lo mismo, cuando nosotros sabemos mostrar lo importante que es una intervención concreta, por ejemplo, el hacer el autorregistro, la gente no se niega. Cuando dicen, no, a mí no me hace el autorregistro ni su padre, o sea, ni su madre. Dicen, bueno, pues igual es que no eres muy hábil intentándoles mostrar cuál es la importancia que tiene, porque la gente cuando le muestra la importancia, tampoco hacer un autorregistro se te va la vida en ello. O sea, que claro, se le pide y dice, pues nada, vete a Santander y vuelve andando. Pero hombre, si probablemente dices, hay muchos pacientes que no me lo hacen, dices, joder, no me extraña. O sea, dices, vale. Y, hombre, podría ser falta de capacitación profesional. Claro, dices, claro, los que somos médicos podemos prescribir
Y dice, receta, etcétera, etcétera. Dices, vale. Dice, y los que no sois médicos, dices, hombre, se puede indicar. En primer lugar, la TSN sí, porque eso se vende a OTC, y OTC te los anuncian en televisión, dicen todo tipo de cosas, OTC es de libre dispensación de las farmacias, ¿no? Entonces, te lo anuncian en televisión, entonces tú los puedes recomendar todo lo que quieres. Y los otros, los puedes indicar, y hombre, siempre necesita la supervisión de un facultativo para que hagan todo este tema del balance de costes-beneficios, etcétera, porque unos fármacos que potencialmente podrían tener problemas y tal, y, vale, es cierto, o sea, no los vas a prescribir tú, eso es bastante claro, dices, ya bueno, pero aunque no seas tú, dices, evidentemente, alguien que ha caído en tus manos, que ha solicitado ayuda, lo normal es que tú les prestes la mejor, el tratamiento de calidad que cuesta. Bien, otra idea que quiero hablar de ello es ¿por qué usamos medicación? Algunos de estos sí que, algunos aquí presentes ya me lo habéis oído alguna vez. Entonces, yo si formulo esto, entonces uno puede pensar, ¿por qué usamos medicación? Entonces, bueno, yo pondría mi mano en el fuego, si lo hubiera formulado en voz alta y tal, dices, hombre, pues porque alivia la sintomatología de abstinencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar una vez más. Entonces, claro, yo llevo todo el rato hablando y dice, ¿por qué usamos medicación? Dice, porque sirve. O sea, porque sirve para dejar de fumar. Porque a largo plazo, al cabo de un año, aumentan al doble las tasas de abstinencia. Y ¡pum! Esta es la razón fundamental. O sea, dice, que la gente cuando toma medicación se encuentra mejor. Dice, si la gente se encontrara mejor cuando toma medicación, pero al cabo de un año las tasas de abstinencia fueran peores, pues no lo utilizaríamos. O sea, ni de coña. O sea, es más, me da igual cómo se sienta a mí la gente aquí, lo que me interesa es cómo son las tasas de abstinencia al cabo del año. Que pasa como, no sé, antineoplásicos. ¿Por qué damos antineoplásicos? Hombre, es que la gente se encuentra mejor, tiene más energía positiva y entonces se afronta mejor la enfermedad y al cabo de 5 años pues tiene mayores tasas de supervivencia. Sí, es una buena teoría, pero bueno, probablemente no sea ese el caso. Es más, estudiar los antineoplásicos y están hechos una mierda. O sea, decir, cuando los ves, o sea, decir, bueno, no tiene experiencia, bueno, más o menos uno tiene cercana, propia igual no, algunos sí, pero de esto, y es muy demoledor, o sea, los eficaces, ya, pero bueno, a largo plazo son muy útiles y por eso lo damos, o sea, no porque los profesionales sanitarios seamos especialistas en masoquista, pues no se puede descartar esa hipótesis, pero bueno, o sea, decir, no es esta la razón fundamental. Bien, entonces, damos fármacos porque sirven para dejar de fumar. Porque independientemente de lo que pase ahora, estén más o menos agradables, más o menos irritables, más o menos ansiosos, felices o no felices, traumados o no traumados, tú cuando das un fármaco 8 o 12 semanas, al cabo de un año duplicas las tasas de abstinencia. Bien, algunos sí que lo habéis oído, es un chiste que a veces cuento, es decir, es ¿por qué usamos TSN u otras moléculas útiles? Bueno, la primera razón es porque facilitan el proceso de deshabitación, porque aumenta las tasas de abstinencia a largo plazo. Entonces, y luego, la razón 33, porque mitigan los síntomas desagradables de la deprivación nicotínica que pueden presentarse en quienes dejan de fumar. Aquí hay una gran paradoja que voy a comentar. ¿Por qué pongo la 33? Porque es un chiste que contaba antes, pues una partida típica de tute, y entonces hay 4 y tal, entonces hay el típico mirón que en vez de callar y ofrecer tabaco, que es lo que se hacía entonces, ahora ya no se puede fumar en los lugares cerrados, entonces, pero entonces hace comentarios, ¿no? Entonces hay uno que va, uno de los jugadores echa una carta, decisión que el mirón considera no muy acertada y hace, bueno, y efectivamente luego al final pierden la partida, ¿no? Entonces pierden por esa carta que lo ha echado mal. Y entonces al final de la partida le dice el mirón, le pregunta a este, hombre, ¿y por qué has echado esa carta? Y entonces dice el jugador, le dice, mira, vamos a ver, por 33 razones. Dice, la primera, porque me sabe de los cojones. Me sobran todas las otras cosas. Vale, entonces, ¿nosotros por qué utilizamos TSN? Dice, por 33 razones. Dice, nos sobran las 32. O sea, la única real es que aumenta las tasas de eficacia a largo plazo. Y punto. Claro, es decir, o sea, nosotros estamos intentando solventar un trastorno adictivo, cambiar una conducta potencialmente adictiva, igual la gente igual no es adicta, simplemente tiene un consumo regular y tal, pero bueno, ha pedido ayuda y le estamos ayudando, o nos estamos dedicando a paliar un síndrome de deprivación. A veces sí, personas que ingresan en un hospital, pues eso, como no es el objetivo, no es que sufran, le damos TSN en plan paliativo, no para que deje de fumar, sino para que no sufra. Luego estas personas que han estado así y como llevan ya una semana sin fumar, con TSN y van a estar una semana sin fumar,
Dice, bueno, pues dice, hombre, ya que hay una semana y ya recomiendo la alta, pues igual aprovecho. Y dices, vale, pero no es la finalidad. En este último caso la finalidad es tratamiento paliativo. Entonces aquí hay una gran paradoja, y es decir, la gran paradoja es que es la intensidad de los síntomas de abstinencia al principio, las 2, 4, 6 semanas primeras, tras la cesación, no se correlaciona con las tasas de abstinencia a largo plazo. O sea, es muy intuitivo y podría ser muy bonito que los que sufren mucho aquí lo dejan más y al cabo de un año tienes menos gente de eso, y que los que aquí lo pasan muy bien, o sea, no, o no lo menos no sufren, pues lógicamente aguantan mucho más y al cabo de un año tienes más. Y dice, vale, es muy intuitivo, es cierto, pero nunca jamás se ha demostrado que existe una relación entre ambos. Nunca, es cierto. Entonces, cada uno se pregunta, dice, y entonces, ¿por qué son útiles los fármacos? Esto es un tema muy interesante y no voy a entrar en ello, pero dices, bueno, lo que sí que sabemos es que, hombre, la TSN toca aquí, la vareniclina toca aquí, que es de donde esto, y el bupropión es un antagonista no competitivo y que toca aquí. O sea, todas las 3 moléculas tocan el receptor nicotínico en un sitio relativamente cercano y alteran la conducción del canal de cationes, que es este aquí. O sea, y en ese sentido tienen un mecanismo de acción bastante similar. Los 3, no digo que son los 3 igual en el mecanismo de acción, ni la eficacia tenga por qué ser igual, dice, pero es relativamente similar. ¿Por qué? Dice, si es por alteración del estado de ánimo, por otras circunstancias, dice, no es claro, o sea, pero que no es el alivio de la sintomatología de abstinencia, también es una cosa que es como muy, también es clara. En cualquier caso, nos da igual, o sea, si nosotros no, puede que no sepamos el porqué, lo que sí que sabemos es que sirve. Esto lo comento después si os interesa. Dice, esta es una idea que alguno ya lo habéis oído, dice, vamos a ver, en tabaco solo hay una cosa que nos interesa. O ya. 1 GR Abstinence Rates, que suena mejor en inglés. El acrónimo suena bastante mejor en inglés que en castellano. O sea, decir, solo nos interesa decir, bueno, es que esto alivia las neuronas, es que esto mejora el estado de ánimo, es que esto ha aumentado, dice, la corriente de potasio y no sé dónde, dice, mira, macho, pero olvídame. ¿Aumenta las tasas de abstinencia a largo plazo? ¿A un año? Sí, vale, sirve. Y si no, pues... bueno, esto es importante, yo creo, por varias cuestiones. Esto lo tenemos que tener claro los profesionales a la hora de insistir y también los pacientes. En ese sentido, dices, cuando los pacientes no utilizan la medicación durante 8 o 12 semanas, muchas veces, bueno, muchas veces, yo iba a decir casi siempre, es culpa nuestra. Porque no le hemos insistido en la importancia que tiene. La gente, los pacientes, cuando tú insistes, hablan. Es decir, y hoy en día la mayor parte de la gente le das amoxi y tal, dices, los toma 8 días. Antes no lo tomaba, cuando nos empezó lo tomaba 1, 2, 3 días, y dices, ya cuando le iba la fiebre y tal, el dolor al tragar, ya se acabó lo que se daba. Ahora, más o menos, los hemos ido enseñando porque es importante, tal, y casi todo el mundo acaba tomando los 8 días, no es lo que quisiera. Entonces, digamos, bueno, se pueden... Y claro, si tú a una persona le dices, no, esto, lo que es importante, dices, porque esto es para aliviar lo mal que te vas a encontrar. Dices, pues ya se encuentra bien, desde el principio, no, esto, dices, pues entonces no me está aportando nada. Dices, sí que te está aportando, y si lo dejas de tomar, te deja. Entonces, lo de 8 o 12 semanas no es optativo. Ahora, es optativo tomar el fármaco o no, pero si lo tomas, tómalo bien. Entonces, en el sentido de que cuando alguien no toma el fármaco 8 o 12 semanas, muy probablemente la mayor parte de la responsabilidad es nuestra como terapeutas. Que no hemos sabido transmitirle la importancia de hacer esto. Bien, es decir, entonces es importante evitar errores, es decir, en concreto, dices, que, bueno, no, si no me importa encontrarme mal, dice, bueno, si no damos el fármaco para que te encuentres mejor, damos el fármaco para que tengas más posibilidades de sobrevivir, de sobrevivir sin fumar al cabo de un año. Esa es la cuestión. Bien, me alegra mucho porque al entrar yo en esta sala, en el Colegio de Farmacéuticos, de Psicólogos, he encontrado este folleto, está abajo, influencia sobre la salud física y mental, y entonces dice, ¿cuál es el tratamiento para dejar de fumar? Entonces dice, intervención psicológica. No voy a leerlo, pero no voy a comentarlo porque no soy yo psicólogo. Dice, la terapia psicológica te ayuda a aumentar tu voluntad, a cambiar hábitos, a conseguir que dejes de fumar aplicando técnicas eficaces para que lo logres, control estimular, refuerzo, relajación, etc. Y te preparan para no recaer. Vale, perfecto. Bueno, perfecto, no sé, pero bueno, voy a decirlo por eso lo que... 2. Tratamiento farmacológico. Los parches, pastillas o chicles, nicotina, ansiolíticos, etc. te ayudarán a reducir la ansiedad. Pues no consta, o sea, tú puedes dar vareniclina, TSN y tal, y puede que no disminuyas la ansiedad. La ansiedad puede tener muchos motivos y ahora lo hablaré. Dice, no consta, no. Tratamiento farmacológico te ayudará y te preparará para no recaer.
que al cabo de un año tendrás más posibilidades de esto. O sea, decir, de hecho, el tratamiento farmacológico y no, el tratamiento, o sea, pues el tratamiento, así. Vale. Me alegra mucho, o sea, vamos a ver, y una cosa que quería comentar, a veces determinados profesionales sanitarios de formación médica, o sea, médicos, tendemos a pensar, es decir, por no saber exactamente lo que es un trastorno adictivo, o sea, tendemos a pensar que lo importante es la sintomatología de abstinencia. Bueno, es una visión muy reducida y que no se ajusta a la realidad. O sea, una persona dice, bueno, tú no has leído, o sea, no sabes de qué va, ni el CIE-10, ni el DSM-4 o lo que fuera, o sea, no sabes muy bien de qué va. Vale. Más preocupante, en mi opinión, ahora que como estoy aquí en un colegio de psicólogos, es que ahora hay psicólogos que se encuentran felices. O sea, cuando determinados médicos tienen una visión muy reduccionista y piensan que lo importante es dedicarse a paliar la sintomatología de abstinencia, es decir, los psicólogos que son conscientes de que la importante es el cambio de conducta, y perfecto, tú quédate con esa morralla y yo me quedo con todo lo importante. Y entonces, ya a veces cuando hablan en público, también te dicen eso, dicen, y feliz, o sea, que pues si te quieres quedar con esa frasecilla, es esto, ¿no? Bueno, es una de las cuestiones a tener en cuenta, es decir, las cosas no son así, ¿no? Y yo me ha hecho gracia lo de, he puesto OE, porque aunque ha habido algún amago, hoy en el día de hoy, quiero decir, nadie ha hablado de dependencia física y dependencia psicológica, que son unos términos que cuando uno va a la literatura, desde 1980 no se usa ninguno. Entonces dice, bueno, uno puede tener una mentalidad, unos esquemas mentales de los años 70, es perfecto, cada uno es libre, dice, pero bueno, no puede pretender captar tal como vemos nosotros los trastornos adictivos en relación a esto. Así que bien, porque he puesto. Dicho esto, paso a la segunda parte, que es otros psicofármacos durante la cesación. 3 pinceladas, porque muchas de las cosas las ha dicho perfectamente Sergio. Bueno, antes de las 3 pinceladas, una pincelada pero. Entonces, claro, cara a la cesación del tabaco. Dice, vamos a ver, esta persona tiene síntomas o tenemos un trastorno psiquiátrico. O sea, bueno, los trastornos psiquiátricos se manifiestan síntomas, digamos, pero son síntomas aislados o síntomas así, o digamos, detrás de esto subyace un síntoma psiquiátrico. Esta sería la primera cuestión. Entonces, vale. Claro, si esta persona, dices, la sintomatología que tiene, probablemente es manifestación de que ahí subyace un trastorno psiquiátrico, pues es obvio. Entonces, vamos a ver, ¿hay que dar antidepresivos o ansiolíticos a esta persona para dejar de fumar? Bueno, vamos a ver, si necesita ansiolíticos o antidepresivos, aunque no fuera a dejar de fumar, si los necesita, habría que dárselos. Y, claro, y si hay que dárselos, lo que ha comentado antes Sergio, probablemente no es el momento para que deje de fumar. O sea, si lo que hay que hacer es, por primero, que se consiga que se estabilice. Bueno, la gente que toma ansiolíticos o antidepresivos puede dejar de fumar, pero es decir, si necesita tomar ansiolíticos o antidepresivos por el trastorno de base que tenga, igual ha pasado infradiagnosticado o no ha sido diagnosticado previamente, dice, vale, pues habrá que dárselos, dice, pero muy probablemente no es el momento para dejar de fumar en este instante. O sea, no es el momento. Vale. Entonces, en este caso no hay duda, o sea, no hay duda, hay gente que puede necesitar tratamiento, ya, pero probablemente entonces no es cara al proceso de cesación. Claro, si lo que presenta son síntomas, entonces, ya sí que sería el primer punto 1, que iba a contar la pincelada 1, lo que interesa es discernir. O sea, irritabilidad. Irritabilidad, por ejemplo, es patógnomónico de sintomatología de abstinencia sintomatología de abstinencia nicotínica. O sea, cuando uno deja de fumar, la irritabilidad es como un síntoma muy concreto. Ni inquietud, ni nerviosismo, es como voy a hacer. Esto no se debe a casi ninguna otra cosa. Y es más, y sintomatología de abstinencia de otras sustancias que las que tienen, hay otras que no tienen, o sea, que cannabis, cocaína, no tienen una pena, y bueno, estas tampoco, pero las que lo tienen, ninguna tiene así específicamente irritabilidad. Entonces es como, digamos, patógnomónico. Bien, pero como antes ha comentado Sergio, no siempre es así. Bueno, voy a intentar poner un ejemplo, o sea, decir, es, pues no sé, típica pareja, y entonces, y de los dos, una decide ir a la playa, ¿no? Entonces, claro, a votos es uno, y entonces el voto de calidad se decide ir a la playa, ¿no? Entonces, vale, perfecto. Entonces, se va a la playa, entonces hay gente que eso, pues al que tiene voto de no calidad, o sea, no voto de calidad, pues hay gente que eso no le sienta bien, ¿no? Entonces, ahí empieza
a rutar, que decimos en cantar, a rezongar, ¿no? Llega un momento que está en la playa y dice, mira, yo he perdido esta batalla como tantas otras en la vida, tal, pero te vas a enterar, te voy a amargar la existencia, ¿no? O sea, vamos, un ejemplo ficticio, no está basado en hechos reales. Entonces dice, o sea, hasta que llega un momento que el otro dice, macho, o sea, vamos a la playa, vamos al mundo, pero pues si estamos, estamos. O sea, es decir, que también de la playa se puede disfrutar, no sé, no tengo mucha experiencia, pero yo me imagino que se puede disfrutar, ¿no? Es decir, vale, o sea, decir, bueno, pues saca lo bueno que tienes. Entonces vamos a ver, tú puedes estar irritable por frustraciones, por haber tenido que cambiar planes, por haber tenido que cambiar una conducta que no te mola. Igual no es el problema la conducta, sino es el haber tenido que ceder y haber mostrado una vez más, o haber que esto, pues que estabas equivocado antes, o que te habías hecho otras ilusiones, o cualquier cosa. O sea, y en este caso la irritabilidad puede ser cualquier, por un cambio de conducta, lo que antes contaba él, o por un cambio de expectativas, o que, bueno, porque eres muy ambivalente a este respecto, lo vives como una pérdida, y dices, vale, pues eso. Entonces, pues lo mismo pasa al dejar de fumar. O sea, es decir, la irritabilidad es patognomónico de sintomatología de abstinencia. Y cuando alguien te dice que está muy irritable y tal, y que a veces se le nota en la voz, se le nota por teléfono, tal, y es cierto, o sea, que eso sí, dices, vale, pues es cierto, es decir, bueno, no te preocupes porque ahora muy probablemente utilizaremos TSN, o utilizaremos cualquier otro fármaco o tal, y porque habitualmente es lo que antes también comentado, pero la irritabilidad es muy característico que te lo refiere a la gente que ha tenido intentos de cesación previos sin ayuda farmacológica. Entonces dices, vale, te vamos a ayudar. Pero ojo, no todas las irritabilidades se alivian con TSN, ¿eh? O sea, que decir que eso, en el caso que yo he puesto en la playa, hombre, no se debería fumar, dejar de fumar, pero claro, si tu irritabilidad es por otros factores, pero luego todo se suma y tal, pero si es por otros factores, ya le puedes atiborrar a TSN, que no da para más. Bien. Ansiedad. Sí, no, yo lo he visto. Bueno, vamos a ver. Ansiedad es mucho más complejo. Yo he puesto una serie de causas, yo voy a repetirlas, o sea, en el sentido. 1. La deprivación de nicotina, deprivación plasmática o cerebral de nicotina, en sintomatología de abstinencia, o sea, síntoma de retirada o de deprivación, puede dar lugar a sintomatología, a ansiedad. Eso en general casi todos los trastornos de deprivación, o sea, sintomatología de abstinencia, tanto en tabaco como otras sustancias, ansiedad es como muy característico. Vale. 2. Y eso a veces explica determinados componentes de la ansiedad. 2. Ansiedad también a veces es por el craving. O sea, el craving es esto. Entonces, y el craving no es manifestación de sintomatología de abstinencia para el DSM-4 ni en tabaco ni en ninguna otra. O sea, es decir, me ha hecho mucha gracia porque el ponente, el Manzano se llamaba. Mira, Manzano, hablaba que es el mono. Es un tema porque el mono no es un término unívoco, porque el mono en otras adicciones tipo heroína es sintomatología de abstinencia. Entonces lo utilizas como mucho más específica. En el tabaco es mucho más ambiguo, porque tú a veces utilizas el mono para sintomatología de abstinencia, pero muchas otras veces lo utilizas como deseos de consumo, aunque lleves 15 minutos sin consumir, o sea, que es lo típico tal, entonces lo utilizas para el craving. Y es verdad que cuando a veces estás más deprivado puedes tener más posibilidad de tener craving, pero no siempre ocurre. Tú puedes tener craving aunque acabas de fumar hace 5 minutos y estés más saturado, tus receptores estén más saturados que esto. Entonces, digamos, la ansiedad puede ser también por el craving, y eso no sé, ya puedes dar toda la TSN que quieras, que en la mayor parte de los casos no se va a aliviar. La ansiedad puede derivarse del cambio de conducta, es decir, porque cualquier tipo de cambio te pone pimpino a la expectativa, indeciso, más o menos ansioso. O sea, si yo cuando hubiera llegado aquí, yo le decía, a ver, pues otras dos, poneros aquí delante y tal, no sé cuánto, estuve allí, y hay gente, pues esto aquí va y tal, y hay gente, tampoco es que el sitio que estéis sea súper relajante o ansiolítico, o sea, pero el hecho de que te cambien sí que influye, etcétera. Y luego también lo ha contado Sergio, muchas veces las conductas, los consumos de sustancias adictivas, en concreto a la hora de fumar, tienen una funcionalidad y esa funcionalidad lo utilizas pues, como mecanismo de afrontamiento a estados de ánimo negativos, entonces muy frecuentemente la ansiedad, y hay mucha gente que utiliza para esto. Entonces, digamos, lo que él decía, estás enmascarando el síntoma, es decir, pues, tienes que aprender a enfrentarte a sustituir esa funcionalidad que tenías. Vale, entonces, ¿cómo es la resolución de la ansiedad? Pues depende de lo que quieras. O sea, es decir, pues si es de deprivación tendrás que dar TSN o alguna otra de las moléculas que se utilizan para la cesación. Si es para el craving, pues ayudar a enfrentarse al craving. Si es por el cambio, pues motivación, balance decisional. Si es por la funcionalidad, pues buscar mecanismos alternativos de funcionalidad. Dice, ansiolíticos. Ansiolíticos es justo lo que no tiene mucho sentido. O sea, daríamos ansiolíticos si aumentaran las tasas de eficacia a largo plazo, pero no es el caso de los ansiolíticos. Dices, en ese sentido, en el caso de ansiolíticos, dices, es mejor ir a las causas. Entonces dices, bueno, y luego puedes tratarlo. También una manera de resolución es las técnicas de relajación sirven.
tampoco están contraindicados los ansiolíticos, es decir, en un caso particular están agobiados y tal, pues mira, si tú te vas a ir más feliz para la pastilla, te puedo dar la pastilla, y tampoco no vaya a dificultar el proceso de abandono. Bueno, algunas veces sí que pueden mascarar algo, pero bueno. Bien, y la última diapositiva antes de la conclusión es sintomatología depresiva, como ha dicho Sergio, no siempre es necesariamente depresión. Aquí, si en el intento previo de cesación la persona cayó en un bache depresivo, en un episodio depresivo mayor, muy probablemente antes de empezar tengamos que empezar un tratamiento porque aumenta muchísimo las posibilidades de un tratamiento depresivo. Muy probablemente la persona que fuma necesitaría tratamiento depresivo, es decir, en ese caso y tal, dices. Pero bueno, si ha tenido ya un episodio, es muy factible que lo más prudente sea, antes de que deje de fumar, por lo menos 2 o 3 semanas, empezar con un tratamiento antidepresivo. Si alguna vez lo ha utilizado, pues a alguno que le haya servido o lo que fuera. Y luego, una cosa que quería comentar, dice, bueno, de los tratamientos útiles para dejar de fumar, bupropión y nortriptilina son antidepresivos. Dice, pero no consta que sean mejores en los pacientes depresivos. Y no consta, no es cierto que su acción antitabaco, o sea, aumentadora de tasa de cesación de la abstinencia a largo plazo, sea debida a su acción antidepresiva, ni mucho menos. En ese sentido. Luego, los otros antidepresivos no sirven para dejar de fumar. Entonces, ahora, si lo que hay que tratar es o prevenir una complicación depresiva de la persona, pues puedes utilizar cualquiera de los otros. No necesitas utilizar bupropión o nortriptilina. Total, 1, que hay tratamientos útiles en la cesación y que hay que saber utilizarlos bien. 2, si hay otros trastornos psiquiátricos, sí que tendremos que utilizar otros psicofármacos, pero entonces quizás no es el momento para la cesación. Y que el tema de la paliación sintomatológica, farmacológica, no tiene mucho sentido. Tienes TSE, los fármacos para dejar de fumar, y luego otro tipo de cuestiones que son las que en el fondo pueden ser mucho más relevantes cara al proceso de cambio que es característico del proceso de cesación. Muy bien, muchas gracias.